Un saludo para todos. En la clase anterior estuvimos estudiando la nomenclatura y notación química de algunas sustancias inorgánicas, entre ellas los óxidos metálicos y los hidróxidos metálicos. Hoy vamos a continuar con la nomenclatura y notación química, pero de otro tipo de sustancias inorgánicas. Veamos la propuesta del tema de hoy. De la unidad 1, la lección 5, nomenclatura y notación química de sustancias inorgánicas, segunda parte. Y hoy comenzaremos con los hidróxidos no metálicos, también llamados ácidos oxigenados. Veamos nuestra lámina. Nomenclatura de los hidróxidos no metálicos, también llamados oxácidos o ácidos oxigenados. La palabra oxácido quiere decir ácidos que contienen oxígeno. Se nombran con la palabra genérica ácido, seguido del nombre del anión poliatómico, cambiando la terminación ato de este anión poliatómico por ico o la terminación ito del ion poliatómico por la terminación osu. Veamos los ejemplos. Ahí tienen ustedes la fórmula del anión sulfito. Fíjense que no es una sustancia, es parte de una sustancia. El anión SO3 con carga 2-, se llama sulfito. Fíjense cómo está señalada la terminación ito. Y debajo, otro ion que también aparece en su tabla de iones de los anexos del folleto, que tiene fórmula SO4 y carga 2-, y se llama sulfato. Fíjense la terminación ato también destacada. Si estos dos iones están presentes en una sal, en un hidróxido no metálico o ácido, la terminación ito se cambiaría por osu
y la terminación ato se cambiaría por ico, no mecánicamente, sino siguiendo el nombre del no metal que acompaña al oxígeno. Veamos estos ejemplos. H2SO3, sustancia formada por el hidrógeno y un anión poliatómico. Por tanto, es un hidróxido no metálico o un ácido oxigenado. Está presente el hidrógeno y el sulfito. La terminación ito se cambiará por oso, pero siguiendo el nombre del no metal. Por tanto, esta sustancia se nombra ácido sulfuroso. Sulfur viene de azufre. El siguiente caso, ácido sulfúrico. Está presente el ion sulfato. Como se trata de un ácido, pues entonces la terminación cambia para ico y en este caso se llama el compuesto ácido sulfúrico. Debajo tenemos la fórmula del anión nitrito, NO2 negativo. Esto no es una sustancia, es un ion, un anión específicamente. El ácido que forma el ion nitrito tendrá una terminación oso y por tanto se llama ácido nitroso. Fíjense que la terminación ito está cambiada aquí por oso. Veamos ahora la notación química de este tipo de sustancia. Recuerden que esta notación química es la escritura de la fórmula. ¿Cómo escribimos la fórmula de estos compuestos? Se escribe primero el símbolo del hidrógeno, H, seguido de la representación del anión poliatómico. Para concluir, se coloca como subíndice del hidrógeno el valor absoluto de la carga del anión, o sea, del anión poliatómico. Y aquí tenemos un ejemplo. Si queremos escribir la fórmula del ácido fosfórico, primero colocamos el símbolo del hidrógeno y al lado de él
el anión polioxigenado fosfato. Ácido fosfórico, la terminación ico significa que viene de un ion de los que aparece en su tabla y que tiene la fórmula PO4. Ácido fosfórico, hidrógeno, ion fosfato. La terminación ato se cambiará en ico, por tanto, si tengo aquí la terminación ico, es que proviene del ion que termina en ato. No obstante, en la tabla de iones que aparece en el folleto, tienen la fórmula PO4 y su nombre, que es fosfato. Este fosfato tiene carga 3 menos, por tanto, el subíndice del hidrógeno es el valor absoluto de esta carga, 3. Y la fórmula queda finalmente H3PO4. Esa es la fórmula del ácido fosfórico. Pasemos ahora a estudiar la nomenclatura y notación química de otro tipo de compuestos. Nomenclatura y notación química de los hidruros no metálicos. Se nombran de forma general, porque hay excepciones que veremos después, comenzando con el nombre del no metal terminado en uro. Si es azufre, sulfuro. Si es cloro, cloruro. Y así sucesivamente. Seguido de la preposición de y la palabra hidrógeno. Es decir, tendríamos sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, etc. Primer paso. Y aquí les presento los ejemplos. Sulfuro de hidrógeno, porque el elemento que acompaña al hidrógeno es el azufre. Cloruro de hidrógeno, ahí está presente el cloro. Yoduro de hidrógeno, está presente el yodo. Y bromuro de hidrógeno, porque está presente el bromo. El otro elemento común es el hidrógeno. Recuerden que estos son compuestos binarios de los no metales.
Estos compuestos, es decir, los hidruros no metálicos, son generalmente gaseosos a temperatura ambiente. Vamos ahora a ver la notación química de este tipo de compuestos. Notación química de los hidruros no metálicos. Para escribir la fórmula, se escribe primero el símbolo del hidrógeno y a continuación el símbolo del no metal que lo acompaña. Primer paso de esta forma para nombrar estos hidruros. Por último, como subíndice del hidrógeno, se coloca el valor absoluto del número de oxidación del no metal y específicamente el número de oxidación del anión monoatómico, que también aparece en su tabla de iones. Veamos los ejemplos. Primer caso, cloruro de hidrógeno. Puedo poner hidrógeno y el cloro, o también puedo poner hidrógeno y el anión monoatómico cloruro. HCl. Como el anión monoatómico cloruro tiene número de oxidación 1 menos, pues sencillamente el subíndice del hidrógeno es 1, que como conocemos no se coloca. Ya la letra H significa que hay un átomo de ese elemento hidrógeno. En el caso del sulfuro de hidrógeno, tenemos también hidrógeno, pero el ion sulfuro monoatómico tiene número de oxidación 2 menos. Por tanto, el hidrógeno lleva como subíndice el valor absoluto de ese número de oxidación. Así tenemos cloruro de hidrógeno, HCl, y sulfuro de hidrógeno, H2S. Al lado, el símbolo gaseoso, que después explicaremos por qué lo especificamos en este caso. Hay autores que sí lo exigen, otros no, pero ahí tienen el ejemplo de más rigor.
Estas sustancias gaseosas que acabamos de ver ahora, sobre todo en el grupo 6A y 7A, y específicamente azufre, cloro, bromo, yodo, cuando forman el hidruro no metálico, son compuestos gaseosos, pero si ellos se disuelven en el agua, originan disoluciones ácidas, que no son sustancias como tales, pero son muy útiles en la vida y en la industria. Un ejemplo, el ácido clorhídrico, que estudiaremos posteriormente. No es una sustancia, pero es una disolución ácida. La fórmula es la misma que la del cloruro de hidrógeno y por eso, en este caso, para diferenciarlos, al cloruro de hidrógeno se le coloca la simbología G, que quiere decir estado gaseoso. Continuamos entonces, después de esta aclaración, con el estudio de nuestra nomenclatura y notación química. Nomenclatura y notación química de los hidrácidos. Precisamente de ellos hablábamos ahora hace un momentico. Disoluciones acuosas de los hidruros no metálicos de los elementos de los grupos 6A y 7A. Se nombran comenzando con la palabra ácido y el nombre del no metal terminado en hídrico. Les recuerdo que estas disoluciones llamadas hidrácidos se llaman también ácidos no oxigenados, puesto que no tienen el oxígeno, mientras que el ácido oxigenado está formado por el hidrógeno y el anión poliatómico. El ácido no oxigenado o hidrácido está formado por el hidrógeno y el anión monoatómico. Veamos los ejemplos. HCl acuoso. Si no estuviera el símbolo AC, que significa disolución acuosa, y estuviera la G, se llamaría este compuesto cloruro de hidrógeno. Pero como está en disolución, forma una disolución ácida que se conoce también como ácido no oxigenado. La forma de nombrarlo, palabra ácido, nombre del metal, en este caso el cloro, la contracción y la terminación hídrico. HCl en disolución acuosa es ácido clorhídrico. En el caso siguiente, ácido sulfhídrico. ¿Por qué? Porque tenemos al hidrógeno con el azufre, pero en disolución acuosa. Si no estuviera en disolución acuosa y fuera un gas, sería ácido sulfúrico. Como es la disolución acuosa, es el hidrácido y se nombra ácido sulfhídrico.
Vamos a ver ahora la notación química de los hidrácidos. O sea, cómo escribimos la fórmula de estas disoluciones ácidas. Se escribe el símbolo del hidrógeno y a continuación el símbolo del no metal que lo acompaña. Como subíndice del hidrógeno, se coloca el valor absoluto del número de oxidación del anión monoatómico. En esta parte en que ustedes están anotando, les recuerdo que todo esto se encuentra resumido en su folleto, por tanto, deben anotar lo más rápido posible porque tenemos otras cosas más que tratar en este encuentro. Reiteramos que muchos autores escriben al final la condición de disolución acuosa. Veamos los ejemplos. Aquí los tienen. Ácido clorhídrico, HCl acuoso. ¿Por qué H nada más? Porque el cloruro, su número de oxidación es 1 menos, es el subíndice del hidrógeno. Y el otro, ácido sulfídrico. Al lado, AC, que quiere decir en disolución acuosa. También hemos estudiado que existen hidruros metálicos. ¿Cómo se nombran y cómo se formulan estos hidruros? Algunos elementos de los grupos 1A y 2A están presentes en los hidruros metálicos. Hidruro metálico quiere decir hidrógeno y metal. Se nombran con la palabra hidruro, la preposición de y el nombre del metal.
Ejemplos: NaH y CaH2. El primero, hidruro de sodio. El metal que acompaña al hidrógeno es el sodio. Y el otro, hidruro de calcio. Fíjense la diferencia de la nomenclatura con los hidruros no metálicos. Y ahora pasemos a estudiar la notación química de los hidruros metálicos. O sea, vamos a escribir su fórmula. Se escribe primero el símbolo del metal y a continuación el símbolo del hidrógeno. Este, o sea, el hidrógeno, lleva como subíndice el valor absoluto del número de oxidación del metal. Veamos los ejemplos. Hidruro de litio. Escribo primero litio y a continuación hidrógeno. Como el número de oxidación del litio que aparece en la tabla de iones es 1 más, el subíndice del hidrógeno es 1. En el caso del segundo ejemplo, hidruro de bario, el bario presenta número de oxidación 2 más, por tanto el hidrógeno llevará el valor absoluto de este número de oxidación y la fórmula quedará BaH2. Y ahora les propongo pasar a estudiar la nomenclatura de las sales. Les recuerdo que existen sales binarias y sales ternarias. Comencemos por la nomenclatura de las sales binarias. Se escribe el nombre del elemento no metálico terminado en uro, es decir, cloruro, sulfuro, etc., seguido de la preposición de y a continuación el nombre del elemento metálico. Les recuerdo que todo esto aparece en el folleto, que deben anotar lo principal para continuar el estudio de los otros aspectos. Se especifica el valor absoluto del número de oxidación del metal y en caso de tener más de uno, en caso de que tenga más de uno, con un número romano entre paréntesis. Veamos los ejemplos. NaBr, como está ahí el bromo unido al metal sodio,
La terminación del bromo se cambia por uro, o sea, se le agrega la palabra uro. Y entonces nos queda bromuro de sodio. En el otro caso está el cobre y está unido a él el yodo, yoduro de cobre. Pero como hay dos posibilidades, porque el cobre tiene números de oxidación 1 más y 2 más, y el 2 que está debajo del símbolo del yodo significa o tiene que ver con el número de oxidación del cobre, entonces el compuesto se nombra yoduro de cobre 2. Ese 2 que está entre paréntesis quiere decir que ese es el número de oxidación del yodo en la sal, del cobre, perdón, en la sal binaria. Y ahora vamos a ver la notación química de las sales binarias. ¿Cómo escribimos la fórmula? Se escribe primero el símbolo del elemento metálico y después el del no metálico. Se coloca como subíndice del elemento no metálico el valor absoluto del número de oxidación del elemento metálico y como subíndice del elemento metálico el del no metálico. Esto le parecerá un trabalengua, pero verán que es sencillo cuando analicemos los ejemplos. Aquí le vamos a dar un poco más de tiempo para que lo anoten. Si los subíndices son divisibles por un mismo número, se dividen por este. Casos parecidos a esta división de subíndices lo vimos en la clase anterior. Ejemplo, cloruro de calcio, lo que les había dicho anteriormente. Primero escribo el nombre, el símbolo del metal y a continuación el del no metal, CaCl. Ahora bien, el calcio presenta número de oxidación 2 más, vean la tabla de iones, y el cloruro número de oxidación 1 menos. Quiere decir que tendríamos 2 en valor absoluto para el calcio y 1 para el cloro. Los intercambiamos. El subíndice del calcio es el número de oxidación del cloro en valor absoluto, 1. Y el subíndice del cloro es el número de oxidación del calcio en valor absoluto, 2. Por tanto, la fórmula del compuesto es CaCl2. Y después de haber estudiado las sales binarias, vamos a pasar al estudio de las ternarias. Les recuerdo que hay una buena información en su folleto
y esta clase la deben complementar con él y por supuesto con la ayuda siempre fundamental de su facilitador. Veamos entonces los ejemplos siguientes. Nomenclatura de las sales ternarias, es decir, aquellas que están formadas por 3 elementos químicos o de otra forma, por un metal y un anión poliatómico. Se escribe el nombre del anión poliatómico, seguido de la preposición de, y a continuación el nombre del elemento metálico. En caso necesario, se especifica el valor absoluto del número de oxidación con un número romano entre paréntesis. Ejemplos. ¿Cómo se nombra la sal de fórmula KNO3? NO3 es el ion nitrato, nitrato de y el metal potasio. Como el potasio solo tiene el número de oxidación 1 más, no hay que hacer ningún señalamiento. La siguiente es cobre con carbonato, pero el cobre puede tener número de oxidación 1 más o 2 más. Como aquí el subíndice que aparece debajo del cobre es 1 y del carbonato es 1, esto es debido a que los dos números de oxidación respectivos, 2 más y 2 menos, se simplificaron. Por tanto, en este compuesto el cobre presenta número de oxidación 2 y para nombrarlo se diría carbonato de cobre 2. Ese número 2 es el número de oxidación del cobre. Y antes de despedirnos, les propongo como un trabajo independiente la notación química de estas sales ternarias, que pueden hacerlas teniendo en cuenta el contenido del folleto y la ayuda de su facilitador. Sin más, nos despedimos hasta el próximo encuentro.